El presente reportaje tiene como finalidad abordar el tema de la educación en México y el problema del ingreso a la educación superior en nuestro país. En el México contemporáneo han existido situaciones políticas, económicas y sociales que han tenido un fuerte impacto en el sistema educativo, incluyendo las reformas educativas importantes que el mismo sistema ha implementado. En el siglo pasado, en la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, se da la primera reforma educativa de importancia. La segunda gran reforma educativa fue la derivada del llamado Plan de 11 años, diseñado por Jaime Torres Bodet. Y para 1972, bajo el mandato de Luis Echeverría, tiene origen la tercera gran reforma en educación de nuestro país, que estaba orientada fundamentalmente a la modernización del currículo de la educación primaria. A partir del año 1980 se lleva el programa Primaria para todos los niños y se hacen grandes esfuerzos para llevar la educación a las zonas rurales en la República Mexicana. A la par de esta última reforma ocurre una gran devaluación de la economía mexicana, misma que afectó directamente el nivel de vida familiar y con esto también las oportunidades de estudio para los jóvenes mexicanos. En décadas recientes, debido a la globalización y a las políticas neoliberales implementadas a nivel internacional, el mundo ha sufrido una transformación. Hoy en día estamos más interconectados que nunca. Con el desarrollo y expansión de la Internet, el intercambio de información, la comunicación, el comercio y las relaciones sociales se encuentran a un clic de distancia. Cada vez existen más ciudades desarrolladas con tecnologías de punta, hay más intercambios comerciales y más empresas multinacionales y transnacionales. Todos estos cambios, por supuesto, han alcanzado a la educación y aun cuando las tecnologías siguen transformándose a pasos agigantados, el proceso evolutivo de los sistemas educativos no se han dado de manera equitativa. En este caso, desarrollo no es igual a progreso. Analizando el ámbito educativo, es posible distinguir una ambigüedad en lo que sucede en torno de este sector. Mientras que en la década pasada existían más oportunidades de estudio y preparación tanto en escuelas del sector público como en el privado, el acceso a la educación superior en la actualidad parece ser un camino más complicado de recorrer. Las oportunidades de ingresar a una escuela pública de educación superior se tornan cada vez más complejas. Puede ser que esta situación tenga su origen primero en la calidad de la educación básica que se recibe, donde no se consolidan los conocimientos necesarios para presentar un examen estandarizado. Después, en la poca inversión al sector educativo desde el Estado y probablemente como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que nos aquejó hace algunos años, muchos jóvenes no concluyeron sus estudios de media superior. Cuando hablamos de educación en México, generalmente pensamos en la educación básica. El discurso y la política educativa en nuestro país se ha caracterizado por el énfasis depositado en un primer momento en la expansión y posteriormente en la calidad de la formación. Sin embargo, estas metas aún no se han alcanzado. Es cierto que más niveles educativos han pasado a ser obligatorios, pero aún existen problemas de deserción, bajo aprovechamiento escolar, lo que lleva a índices considerables de reprobación, problemas de equidad, pertinencia y eficiencia. Todas estas dificultades visibles en nuestro sistema educativo en los niveles básicos tiene como consecuencia un fuerte impacto en la educación terciaria. El número de jóvenes entre los 19 y 21 años de edad que ingresan a la educación superior es considerablemente bajo. Las causas anteriormente citadas que dan origen a estos bajos índices de ingreso a niveles superiores de educación se encuentran estrechamente relacionadas a poblaciones vulnerables en contextos de pobreza, marginación y exclusión, entre otros. Al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo al censo del INEA realizado a personas de 15 años y más en relación al nivel educativo, analfabetismo y rezago total de la población censada, existen notables divergencias en las cifras registradas en las 32 entidades federativas de nuestro país. Como ejemplo, haremos un breve comparativo en tres entidades seleccionadas. En nuestro comparativo, la entidad que tiene el mayor número de habitantes en el rango censado de edad es la Ciudad de México,
seguida por el estado de Chiapas y en tercer lugar el estado de Michoacán. No obstante que la Ciudad de México tiene una población mayor a este rango de edad, rebasando los 7 millones de habitantes, el número de personas analfabetas es mayor en Chiapas, con un porcentaje del 11.9% de su población de 15 y más. Esta situación provoca que el estado de Chiapas ocupe el lugar número 1 a nivel nacional con jóvenes que nunca han recibido educación básica. En el caso de Michoacán, el 13.4% de su población no tiene la primaria y el 21.9% de la población en el rango de edad censado no tiene educación secundaria. A pesar de que la Ciudad de México cuenta con el mayor número de personas sin educación secundaria de estas tres entidades, el porcentaje que representa es menor que en Chiapas y Michoacán, siendo el estado de Chiapas en donde se registra el mayor rezago educativo a nivel nacional. Las causas de este rezago en la educación de los jóvenes chiapanecos son la desigualdad, la exclusión y la pobreza extrema, causas que impactan también el desarrollo y la justicia social en el Estado. Pero no solo es en esa entidad en donde existen colectivos vulnerables y las causantes antes citadas. Aunadas a esto, existen situaciones individuales, socioeconómicas, académicas y de las mismas políticas educativas que provocan que nuestros jóvenes no reciban educación básica y los pocos que tienen acceso a ella, es muy probable que abandonen los estudios en el camino antes de cursar estudios superiores. O bien, la oferta educativa no sea accesible ni tenga la calidad deseada. Actualmente, la falta de oportunidades laborales en nuestro país ha originado otros problemas que impactan directamente los procesos educativos de nuestros niños y jóvenes. Migración, inseguridad e incorporación de menores de edad y jóvenes al crimen organizado han ampliado la brecha educativa entre estos grupos vulnerables y aquellos que de alguna manera tienen una gama más amplia de oportunidades para ingresar a escuelas públicas y o privadas, con apoyos económicos ya sea de la iniciativa privada o gubernamentales. La exclusión es una de las causas que impiden el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior. En una breve entrevista realizada a Francisco, su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, conoceremos sus experiencias y cómo la exclusión le impide continuar sus estudios. Cabe mencionar que las respuestas fueron proporcionadas por su mamá, Imelda, quien también cambió su nombre, ya que Francisco padece trastorno del espectro autista, condición que afecta sus procesos cognitivos. En esta entrevista, Imelda nos platicó acerca de su familia, compuesta por ella, su esposo Rafael, ambos profesionistas con estudios de posgrado, y su único hijo Francisco. Nos dio a conocer que Francisco ha cursado todos sus estudios en escuelas privadas debido al trastorno que padece, y su trayectoria ha sido compleja, muy difícil, ya que actualmente en México no contamos con un sistema de educación inclusiva que permita a niños y jóvenes como Francisco asistir a espacios académicos sin necesidad de ingresar a escuelas de educación especial. A la pregunta ¿qué es la inclusión para ti? Imelda responde que es todo un proceso en el que sean respetados los derechos humanos de los niños, en donde a cada persona se le brinde una educación heterogénea y de calidad, que no existan actos discriminatorios y que les brinde las mismas oportunidades a todos los participantes del entorno escolar y que además satisfaga las distintas necesidades de los alumnos. En el caso de Francisco, por lo pronto, no continuará sus estudios, ya que tanto Imelda como Rafael consideran que su hijo representa un rezago tanto en el desarrollo de habilidades blandas como académico, razón por la cual no presentó el examen Comipems para el ingreso al nivel medio superior, con lo que se ve coartada también su trayectoria futuro en el nivel profesional. Muchas gracias a la familia para la realización de esta entrevista. Ante situaciones como la de Francisco, la humanidad se enfrenta a grandes desafíos en la educación. La globalización y la transformación del otro en yo busca la homogenización de la educación y vislumbra la formación de la ciudadanía en un concepto meramente comercial, como una simple formación para el mercado, situación que se torna preocupante, ya que, como bien sabemos, una de las funciones principales de la educación es precisamente la formación del ser, de sus culturas, conocimientos y bienes, y no únicamente de cómo formar mejores consumidores de un nuevo tipo de mercancías, las informaciones.
Si partimos del hecho de que en la actualidad el mundo y la educación necesitan de todo tipo de conexiones, las tecnologías de la información juegan un rol fundamental para conseguirlas. Sin embargo, las TICs han sido utilizadas de la misma y tradicional manera que los medios de comunicación masiva. A través de los portales en Internet, sobre todo los educativos, se amplió el abanico de posibilidades para navegar y tener acceso a la educación. No obstante, para que exista una verdadera democratización de acceso a estas tecnologías, es necesario que se realicen acciones políticas concretas. Es primordial que las TICs se encuentren vinculadas a los números, la ciencia, la política, a fin de evitar que las generaciones actuales se conviertan en analfabetas digitales funcionales, es decir, que sepan utilizar la computadora y una variedad de software, pero que continúen sin capacidad de decisión y sin ser o formarse realmente como ciudadanos participativos de los cambios sociales que se requieren. Con el rápido crecimiento e implementación de las tecnologías de la información en el ámbito educativo, la educación virtual ha ido ganando terreno frente a la educación presencial. El e-learning ha transformado de manera significativa las formas de estudiar, de aprender y ha ido relegando las modalidades presenciales de formación por espacios y aulas virtuales más flexibles que la educación escolarizada. A este desplazamiento de las modalidades presenciales originado por el e-learning se le ha considerado como una práctica desleal, ya que se funda en una concepción débil del aprendizaje y se objetiva más en prácticas de consumo, es decir, es de fácil acceso, es de bajo costo y además tiene un elevado porcentaje de aspirantes que pueden ingresar al sistema. Por otro lado, el uso y constante crecimiento de redes sociales ha impactado la estructura de las organizaciones en la sociedad. El desarrollo y avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado por completo el sentido de red social, tanto de manera positiva como negativa. Por un lado, el flujo de información instantáneo a través de la Internet resulta benéfico para el mundo globalizado en el que vivimos, las economías mundiales y el desarrollo de empresas nacionales e internacionales, intercambios comerciales, educación, ciencia y obviamente tecnología. Por otra parte, las redes sociales a las que la mayoría de las personas tienen acceso son aquellas que, como su nombre lo indica, buscan socializar en entornos y espacios virtuales, alejándonos de nuestro sentido humano, a veces sufriendo los individuos una despersonalización de su ser y en relación a la información es mucho más probable que ésta se desvirtúe al ser transmitida de forma tan inmediata y no vertical, quedando en ocasiones a la interpretación de todos los participantes de la red. Por lo tanto, el uso de las TICs en la construcción del ciudadano del siglo XXI tiene una gran importancia. En la actualidad se requiere que las personas desarrollen habilidades no solo computacionales, sino de comunicación, negociación, con un enfoque intercultural en el que puedan entender, respetar e insertarse en las culturas de los diferentes países alrededor del globo, sin perder de vista la individualidad y las raíces culturales de cada individuo o nación. Esto es un aspecto a cuidar y otro será procurar y poner atención para evitar que el uso de las TICs originen pérdidas en la entidad cultural de los ciudadanos, o bien confusión y mezcla de la misma, afectando así los procesos tanto formativos como de interculturalidad. Muchas gracias por su atención. Trabajo final correspondiente al módulo 4 de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional. Tutora Sonia Miriam Hernández Muñoz. Alumna Floridalia Herber Medesi.